Listo, cuando quieras. Listo. Bueno, el siguiente caso es un paciente masculino de 38 años quien ingresó al servicio de urgencias en contexto de un politraumatismo en calidad de conductor de automóvil. A su ingreso se realiza protocolo de trauma con evidencia de una fractura abierta Gustilo y Anderson 3B de tibia distal derecha más una rodilla flotante, por lo que requirió lavado y desbridamiento con posterior toma de cultivo. De antecedentes, realmente ningún patológico farmacológico alérgico, solamente inmunológicos, una dosis de COVID de Moderna. Entonces, ¿Quién quiere? Bueno, entonces es un paciente de 28 años. Digamos que si uno revisa la clasificación de Gustilo Anderson, pues en este caso, como una 3B, pues estaría indicado poner cefalopina de segunda por 48 horas y adicionar, y adicionar en dado caso una miniglucosis. Y si tiene factores de riesgo para clostridium, pues adicionarle ampicilina. Penicilina o sería como el O sea, pues sería como el agregamos cefaso, enta, y en algunos casos 3B, 3C, penicilina cristalina, ¿cierto? Entonces, cefaso, habitualmente utilizamos uno cada 8, tenemos problema en la profilaxis. Si ya hay osteomelitis, cefaso 2 cada 8. 2 cada 8. Enta 240 días, y la penicilina, ¿cuál es la dosis de penicilina? Penicilina cristalina. La otra Valentina. Alguien. no es de 500 unidades internacionales. ¿De 100.000? ¿O 4 millones? ¿Cuánto? 18 millones de unidades. Pero si no se puede dar en infusión continua, ¿cómo haríamos? Porque esta es la dosis de infusión. 20 millones de infusión por kilo. Y si no, ¿qué dosis es? 3 millones cada 4. ¿Cuánto? 3 millones cada 4 o... Nosotros le damos 5 cada 6. Ah, ok. ¿Sabes por qué? Pues sí, digamos, hay gente que da 4 cada 6, 4 cada 4. Pero es que la ampolla viene de 5. Para no perder la... Y entonces, ¿qué hace la M? Disuelve los 5 y bota 1 millón. Cuando tú dices 4 cada 4. ¿Sí se la ve? No, 5 cada 6. 5 millones cada 6 horas. No se les vaya a olvidar. 5 ¿Cierto? Desaprendan esas dosis por ahí que aprendieron de otros lados. 5 cada 6. O en infusión continua, 20 millones de infusión continua. ¿Esto? Por la ampolla viene de 5 millones. Se le deja 72 horas en estos casos. No más, 72 horas y ya, nada más. Que es 3. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Bueno, entonces este es el antibiograma que nos mostraron. Ahí no sé si lo alcanzan a ver. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, un paciente. Bueno, pues yo veo un enterococo fecalis en un patrón normal. Sí. Sí, se puede manejar con ampicilina. Ampicilina sulfatán, le pondría yo. Tiene antisensible. Sí. ¿De hueso de secreción? ¿Eso de qué es? Exacto. ¿Eso de qué es? Ah, de hueso. Por el lavado y desbridamiento que le tomaron. Es más, es de rodilla, no es de hueso como tal, es de rodilla, o sea, porque no precisaban osteomielitis. Está de membrana. Sí. Porque la rodilla flotante. De membranas. ¿Qué le daría? Pues yo pensaría que antisulfado, si está en membrana, sí. Sí, hay que mirar la nota quirúrgica y si hay riesgo anaerobios, ampicsulfado. Si hay riesgo anaerobios, dosis. 3 gramos de ampisulfa, sí. 3 gramos de ampicsulfa. Y si es ampisola, pero si es un tejido, hueso profundo, 2K4. Sí, pues, 2K4. Ojo con las dosis de esa delante. Habitualmente es 1K6. Okay. De ampisolita, ¿no? Listo. Pero realmente en este caso ampisulfán está bien, ¿cierto? Por lo que ya hay membranas, si hay con tejido necrótico, anaerobios, etcétera, etcétera. Entonces uno le dice 3 gramos de cada 6 y va mirando, obviamente, sus componentes si hay osteomelitis y no hay osteomelitis. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ese ampicilina resistente? Que en caso de que fuese un
ampicilina resistente, pues la indicación sería bajo. Sí, esa es una pregunta bien interesante. Paciente alérgico, ¿qué hacemos? Alérgico a betalactámicos. ¿Qué opinas de darle cefuroxima a este paciente? Porque son resistentes a las cefalosporinas. Muy bien, muy bien. Entonces, no, cefalosporinas no. Que cuando uno dice es que es alérgico al betalactámico, menos del 10%, lo hemos discutido, el 5%, usted puede dar cefalosporinas de segunda, tercera, cuarta. Entonces, no. Si es alérgico, entonces, ¿qué le damos? Vancomicin. Ese es el tratamiento. Ahí está el Lineso, es la otra opción que se tiene, Dapto, pero en ese orden, Banco, Lineso, Dapto, son las opciones terapéuticas ahí. ¿Listo? Bueno. Sí. Ese fue como para poner Otra opción. otra opción. Ajá. Pero O sea, que tal milagro pasó otra cosa. ¿Qué tal si hubiera salido ese antibiótico? Ajá, si no Esto se se llama- cáliz. Lo que están haciendo aquí se llama un script. El script, ¿qué son? El mismo caso, ya lo decidimos, pero resultó en el script es la decisión, se llama razonamiento clínico, razonamiento médico. Resultó que ahora el cultivo era otro. ¿Qué pasa si es este cultivo, Juan? No, pues ahí sí, vancomicina. Entonces uno mira la ampicilina, es resistente, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? ¿Qué opinan? Estos son los residentes. De darle ampicilina genta, toralina, ¿sí o no? ¿Por qué? Sí, pero tranquila. Infección que es. Pero Ampicilina. es resistente. A la Pero, ampicilina, ¿qué dice ahí? Gentamicina alta concentración, sinergia, en 5. ¿Qué opina? Por eso. Está diciendo que la dosis es alta. Sí, claro. Pero sí le darías antigenta o interconsultarías a un infector. ¿Cierto? Yo no, o sea, digamos que el que más actividad va a tener ahí es ampicilina y ya es resistente, o sea que no va a tener actividad. Entonces, Pero ¿qué significa esa sinergia que aparece ahí? lo que cuando esa gentamicina a dosis más altas se usa en combinación con AMPI, va a tener utilidad. Ellos normalmente a concentraciones normales van a tener una resistencia a los aminoglucósidos, pero en las concentraciones más altas lo ponen así, como que hay sinergia y puede funcionar. Se usaba mucho en endocarditis, profe, por enterococos esa combinación. Ahora ya pasó a ampicestresona por menos efectos adversos y cestresona pues satura las PVP de enterococo y antiactúa. Sí. Entonces, al ser el más activo y es resistente, pues no tendría sentido usar esa combinación. Algunos dicen que con la sinergia podría tener alguna utilidad, pero es normal, sí, para no dejarse confundir en ese sentido. Bueno, pero en algunos casos uno podría darle ampicilina gentamicina. Ok. O por la sinergia. La sinergia hace que se vuelva sensible. ¿Sí? No, hay pacientes, por ejemplo, donde tú no puedes fallar renal, o algunos pacientes que no pueden utilizar tanto la banco. Sí, pero en términos de eso no dejan mejor banco. O lineso. Entonces, en caso de ser resistente a la opción, sería daptomicina, linesulina. Sí. Sí, pero enterococo, este es el fesio. Sí. Cuando es un fesio resistente, uno deja dapto lineso. ¿Qué es mejor? Dapto lineso. Depende de Eduardo. Para el... Perdón. ¿Qué es mejor ahí, Eduardo? Pues en, Membranas, rodilla flotante, ¿qué es mejor? yo preferiría el Ineso en ese Sí, contexto. O dapto. ¿Quién penetra mejor? Toralina. ¿No? Nos dice quién penetra mejor a ese nivel. Porque, digamos, Estamos hablando de tejido piel y tejido blando, ¿no? Sí, sí. Y hacia hueso, digamos, claro, para evitar los neumonía Ineso y endocarditis bacteriemia pues sería adapto, pero ahí, en ese escenario... Ese es el escenario. Tocaría la farmacología. Ese es el... ¿Cómo? Pero es el mejor adapto hueso. Claro, Todo eso. claro, porque ¿cuáles son las indicaciones de daptomicina? Valentinas. Sepsis es una y la otra.
endocarditis, que cada vez tiene mayor evidencia, y la tercera, piel, ya le dijeron, sepsis, y la tercera, piel y teoblastios. Piel y teoblastios. La adapto es mucho mejor. Y algunos autores nos están diciendo ya que el enterococo resistente, pues resistente a banco, es un efecto balancín. CISO se le llama, balancín. El efecto balancín es entre más resistente a vancomicina, más sensible al betalactamina. Entonces uno da daptocepaso o linesocepaso. ¿Listo? Pero la cepaso, ¿para qué? Si no le sirve el enterococo, no hay que... No, es el efecto de tratar de saturar las PVP para que la apto y el lineso actúen. Lo hago con esto, ¿no? La otra manera tengo el examen, ¿no? Examen final. Yo siempre hago examen final, ustedes ya saben. Eso es tradición. Entonces, se hace el examen final, tienen que repasar, por eso estamos grabando esto. Vuelven y revisan estos videos, otra vez lo revisan, lo que hemos discutido acá, que no es fácil. Claro, no es fácil porque ya no es la lectura interpretada. Este es un insumo, el otro es el paciente. Y lo más complicado, la decisión terapéutica, es decir, ¿qué hago ahí? ¿Quién penetra? ¿Quién no? Eso es difícil. No es fácil. Claramente, no es fácil. Es ojo con el efecto balancín, ¿cierto? Y uno adapto, cepaso, polineso, cepaso. Pero ojo con lo otro. ¿Quién penetra? ¿Dónde penetra? Tú le compartiste la... Sí. Ustedes ya tienen esa... Hay que usarla. Hay que usarla. Bueno, esa mujer. Mandemos a la barra. Sí. ¿Esto? Es la penetrancia a los oídos. Es importante. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bien. ¿Eso sería todo? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente, que son gran negativos. Pero lo dejamos para antes que tengo una reunión con de mi hijo. Mis hijos tienen que ir a hacer una reclamación de las cosas de su rendimiento escolar. Le toca ir y volver. Pero entonces, si hagamos las demás revisiones, si es importante. ¿Ahorita que venga o No, ya? una vez. Ah, listo. Yo tengo la de antifúngico. Antifúngico, sí, claro. ¿Vos qué tenés? ¿Tú qué tienes? Para tratamiento de VIH en gérmenes oportunistas, bueno, profilaxis Buenísimo. y gestión del riesgo. Ayer revisamos la IHP. Sí, importante. Yo creo que ya esté, pero muchos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es estupendo. Mire, pero Cuando salga aquí. Yo te volví a reenviar La presentación, Sí, ¿enviaste? al correo. A este. Ahí nomás. Ah, no, mentiras. Ah, no, sí, ya te la envié la vez pasada. Tú me Nosotros habías hicimos ahí. enviado. Sí. Ahí misma está La la... revisión de gran negativos la hacemos el martes, para que quede eso claro. Quede bonito. ¿Listo? El miércoles tratamos del martes de prolongarnos un poquito. Y el jueves hacemos el examen. ¿Listo? Toca hacer el examen el jueves. Hacemos una revista rápida y el jueves el congreso. ¿De acuerdo? me di cuenta que la guía de VIH los confundió mucho. Sí. Sí, pero es como muy para atención ambulatoria. Es que no es tan clara, me parece. Perfecto. Entonces, en el contexto de ese paciente, toca, exacto, aterrizar la paciente. Exactamente. Lo más importante. Sí, porque ellos entonces siempre decían ayer, no, pero es que los CD4, si no lo tiene, el man llegó sin nada, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien. Y la guía realmente Sí, no apoya en eso. No lo tenemos. Y cuando termine la revisión, o sea, para revisar el 2, cuando se termine el tiempo, y de las que se quieren. Espérame, compartimos. Roberto, es el punto. Que no necesito hablar. ¿Listo, muchachos? Listo. Listo. De hecho, ya voy. La conversa. Listo. Gracias. Bueno, entonces, la idea de la charla es hacer como una aproximación, entre comillas, de un PROA o de una gestión
de antibióticos en enfermedades fúngicas y mirar la interpretación del antifungigrama, ¿listo? ¿Ustedes saben lo que significa PROA o no saben lo que significa PROA? Lo que están haciendo aquí con el profe. Un programa de optimización de Listo. microbianos. Literalmente, programa de optimización antimicrobianos, cuya meta, digamos, es no solo eso, mejorar la optimización, sino disminuir la resistencia, mejorar los resultados clínicos para los pacientes y disminuir los costos de atención en salud. ¿Listo? Entonces, eso es muy fuerte, digamos, en bacterias. Eso está súper clarísimo en bacterias y se sigue trabajando e implementando nuevas cosas. Ahora hay algo que yo le digo como el pre-PROA, que se llama el Diagnostical Stewardship. PROA en inglés es Stewardship. Entonces, para cuando vayan a buscar algo y artículos de PROA, obviamente no les va a salir nada, o sea, tienen que poner Stewardship. Entonces, sale algo ahora, el pre-PROA. O sea, ahora la cosa cada vez se va poniendo más compleja, pero es el futuro de la infectología, por lo menos a corto plazo, mediano plazo. Pero en hongos hay muchos problemas, ¿listo? Y eso también se ha venido debatiendo año tras año y año tras año. Entonces, en el mundo, millones de casos de enfermedad fúngica invasiva. Estamos hablando de las enfermedades graves, de los gérmenes de alerta clínica que les mostré la vez pasada, histoplasma, criptococcus, aspergillus, ¿sí? Los microorganismos de prioridad crítica para la OMS, ¿no? Las especies de cándida que tienen resistencia, que hay muchas especies de cándida. Han escuchado Candida auris, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, por ejemplo, esas especies de Candida, bueno, recomendación cuando hagan las charlas, así no vayan a dedicarse a infecto o medicina interna, acuérdense que género y especie van en cursiva, ¿no? No lo pongan así, pues, no. Porque el que sabe, pronto ya ustedes ponen y pierde calidad la charla, ya como que no les paran bola. Entonces, listo. Esas enfermedades, ya también habíamos hablado que la población susceptible de riesgo son los inmunocomprometidos, trasplantados, VIH, pacientes que tomen esteroides o terapia biológica por algún motivo, ¿sí? Entonces, la población cada vez va creciendo porque cada vez hay más terapias de esas, ¿no? La gente que tiene artritis, la gente que tiene enfermedades inflamatorias, la gente que es trasplantada, cada vez se trasplanta más. Entonces, hay una población que se está volviendo mucho más vulnerable a estas enfermedades. ¿Listo? Otros como los pacientes que tienen alteraciones estructurales en el pulmón, lo vimos en el caso clínico que les presenté hace unos días, bronquiectasias, EPOC, todo eso, pues es un sitio para que llegue cualquier conidia y se instale, crezca, se reproduzca y haga fiesta. ¿Listo? Estancia prolongada en UCI. Hay un riesgo importante de... Por eso todos esos scores que ustedes ven de enfermedad fúngica, sobre todo que los hacen con cándida, el paciente está en UCI. El paciente tiene nutrición parenteral. El paciente tiene abdomen abierto. El paciente, sí, son pacientes que están realmente graves y que tienen un riesgo significativo. Y también infecciones virales. Entonces, ustedes saben la asociación que hubo entre COVID y mucor en la época de la pandemia o entre COVID y aspergillus. ¿Listo? Es como ese problema. Entonces, ya les dije, el PROA lo que quiere es limitar, además de optimizar el uso, por eso les decía yo a ustedes ayer, no hay que hacer cosas a la loca. O sea, para que tú decidas hacer una terapia empírica, pues, se inventaron los scores, para que tú digas, bueno, más o menos ahí vamos, ¿sí? Y tengas una justificación y no hacer las cosas a la loca, porque si no, todo el mundo formula Casabi, Astronantis y Ciclina y le meten un bombazo de antibióticos al paciente y resulta que termina más. ¿Listo? Termina más. Presionamos flora, presionamos resistencia y los resultados no son los mejores. Entonces, eso hay que limitar la resistencia y mejorar los resultados clínicos del paciente. Pero entonces también dentro de esa fase previa al PROA, el diagnóstico temprano.
es complejo con los hongos, no es tan fácil o tan relativamente sencillo como con bacterias. Y eso mismo, ¿no? No hay fácil disponibilidad de diagnóstico temprano, se retrasa el tratamiento, eso a su vez empeora el resultado del paciente porque no sabemos qué le estamos dando y, o en el caso de que haya una persona muy proactiva y quiere decir, no, creo que tiene una enfermedad fúngica invasiva, pongámosle Anfoe, entonces estamos exponiendo al paciente a antifúngicos que pueden tener efectos deleterios, ¿sí? Ustedes ya vieron cómo es la resistencia en bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo las bacterias se transmiten la resistencia? Ese es un mecanismo, ¿verdad? ¿Y cómo así que el plásmido? ¿Cómo hace? Está esta bacteria aquí y esta está acá. Y esta tiene el plásmido y esta no. ¿Cómo es la cosa? Ustedes ya revisaron eso, ¿no? Ayuda a la línea, ¿no? Ujú, Dale. ujú. Entra la otra bacteria, no es que se una tanto con el ADN de la otra bacteria, sino que está, digamos, como lateral ahí también. Y utiliza los mismos mecanismos para Entonces, recuerden los mecanismos de transmisión de información que tienen las bacterias, ¿no? Conjugación, transposición. Tienen que leer, son 4, listo. Tienen que leer sobre cuáles son, ¿sí? Los bacteriófagos, los virus bacteriófagos sacan de un lado, van infectando a otra bacteria y le pasan el plásmido al otro, ¿sí? Todo eso porque no es difícil, no es difícil. Es decir, en ese orden de ideas, la resistencia se llamaría horizontal. Quiere decir que se pasan la resistencia así, entre todos. ¿Listo? Los hongos no hacen eso. ¿Cómo creen que los hongos se transmiten la resistencia? A las hijas, vertical, exacto. Los hongos se transmiten la resistencia de manera vertical. Digamos que eso, en términos clínicos, nos da como una ventaja o un tiempo para poder actuar mejor, ¿no? Ustedes van a ver que un paciente que llega con una bacteria así, a la semana o a los 15 días ya cambió enseguida, ¿sí? Ya cambió, ya todo es resistente, ya esa bacteria es otra cosa, ¿sí? En los hongos no. Tiene que estar sometido a mucha presión antifúngica para que mute y las hijas sean las que tengan la mutación. ¿Cómo se dividen las bacterias? ¿Cómo? No, ¿cómo se reproducen las bacterias? ¿Cómo se llama ese mecanismo? ¿Mm? Las bacterias se dividen por fisión binaria, ¿sí? O sea, está la bacteria, hace un tabique y se divide por la mitad y salen dos, ¿listo? ¿Cómo se dividen los hongos? Por lo menos las levaduras. Hay muchas formas, pero por lo menos la levadura. Sí, pero no así de que por la mitad y tal. Por gemación. Gemación. Sí, de un pedacito va saliendo la hija. ¿Listo? Todo eso es importante porque eso explica eso que les estoy diciendo. O sea, necesitan estar muy expuestos a un antifúngico para que ellas generen esa resistencia y se la transmitan a las hijas que van saliendo por gemación. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hay para hongos? Normalmente, microscopía directa, o sea que ustedes vean, se hace un raspado de una uña, le echan hidróxido de caobacho, hidróxido de potasio, o le echan algún colorante, calcoflúor, y lo miran al microscopio. Ah, ahí está, y se ve, microscopía directa, ¿listo? Histopatología, que es, por ejemplo, en el paciente del VIH, que queremos que le hagan un VAL, que si se puede tomar una muestrica ahí, y se ve la estructura de neumocistis encapsuladita, enquistadita, eso se hace por histopatología. El diagnóstico definitivo de aspergilosis invasiva tiene que ser también por histopatología. O sea, cuando usted tiene en el pulmón, ve una lesión parecida, toma una muestra y para que sea invasiva tiene que haber evidencia de las hifas de Aspergillus penetrando o haciendo angioinvasión. ¿Listo?
Ya ese es diagnóstico definitivo. O que crezca en una muestra estéril, líquido cefalorraquídeo, algo así. No es fácil. Porque si no, si tú tienes un cultivo de esputo, de lavado y crece Aspergillus, es un diagnóstico probable, porque el esputo no es estéril. ¿Sí? Listo. Por ejemplo. Y los cultivos. Que los cultivos, si en bacterias digamos que hay diferencias de crecimientos o requerimientos, han escuchado que hay bacterias fastidiosas, que el mismo CLCI les pone ese nombre, o bacterias que no son fáciles de que crezcan, que no son cultivables, de hecho, ni siquiera, son un pequeño grupo o de las más comunes que tenemos. Sin embargo, los hongos sí cada uno tiene su forma. Hay unos que crecen más rápido, como especies de Candida albicans, hay otros que demoran mucho más para crecer, ¿sí? Entonces, ahí hay un gran problema y una gran limitación, que hay que saber más o menos los tiempos. La bacterióloga no puede decir, no, lleva 5 días y no creció nada, chao. Hay que esperar y ellos tienen requerimientos de temperatura diferentes también. Se complica la cosa también cuando son dimórficos, que yo les explicaba que los dimórficos, de acuerdo a la temperatura, pueden ser mohos o levaduras. Que si están calientes se vuelven levaduras y si están fríos se vuelven mohos. ¿Listo? Todo eso la bacterióloga va a tenerlo claro y uno darle la sospecha. Yo creo que este paciente tiene tal cosa para que lo cultives. ¿Listo? Ok. Entonces, eso se traduce a una baja sensibilidad. Sí, yo puedo poner el cultivo y nos podemos ir en blanco. Y el paciente sí está enfermo realmente. ¿Listo? Más allá del tiempo de identificación. Entonces, para eso se han desarrollado los biomarcadores para ver, llegar al diagnóstico más rápido. Entonces, tenemos el galactomannan, ¿sí? El 1,3 beta-D-glucano, pruebas moleculares de PCR, hibridación in situ, el FISH, inmunofluorescencia, hibridación in situ, y MALDI-TOF. Que MALDI-TOF es una prueba que se basa en proteómica para identificación de los microorganismos, ¿no? Los biomarcadores, a su vez, van a tener ventajas y desventajas. Bueno, esto es lo que les mencionaba más o menos de lo que se busca en las pruebas de todo, pero en antifúngicos es que el diagnóstico sea lo más rápido posible, que se dé el tratamiento dirigido y que los resultados que se busquen sea no usar medicamentos innecesarios, menor estancia hospitalaria, disminuir la mortalidad del paciente y disminuir los costos en la atención, que es lo que pues, buscan los pruebas en general. Con relación a los ensayos serológicos, dentro de los ensayos serológicos vamos a buscar anticuerpos en respuesta a una infección fúngica o antígenos de la estructura fúngica, ¿sí? Entonces tienen varias ventajas. El ensayo serológico por lo general es rápido, va a detectar estos biomarcadores en el contexto de que el hongo no sea fácil de cultivar o que no, de hecho no sea cultivable. Sin embargo, tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, ensayos basados en detección de anticuerpos en pacientes severamente inmunocomprometidos, pues no va a funcionar bien porque no hay suficiente producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, el 1,3 beta-D-glucano, que es un antígeno. Sin embargo, el problema del beta de este antígeno es que es un antígeno que se conoce como panfúngico. ¿Por qué? Porque es componente estructural de la pared fúngica de Candida, Pneumocystis, Aspergillus, Fusarium. Es decir, está en la pared celular de muchos hongos. ¿Quién no lo tiene? Para tenerlo claro, Crypto, mucorales y Blastomyces en forma de levadura, que también es dimórfico. El nombre comercial de este ensayo se llama Fungitel, y el rendimiento por lo menos se ha evaluado mucho en cándida, ¿sí? Candidiasis profundas, candidiasis intraabdominales, ¿ok? Pero miren lo que les dije, es decir, puede detectar otros, pero digamos que la utilidad que más se le ha dado es para candidiasis invasiva. Cuando se evalúa sensibilidad y especificidad de esta prueba que se toma en suero en pacientes con candidiasis abdominal o profunda, la sensibilidad de la prueba va entre el 75 y el 80% y la especificidad entre el 60 y el 80%. Bueno, no excelente, pero bueno. Sin embargo,
existe una posibilidad de falsos positivos muy alta, hasta un 75%. Miren, en pacientes con bacteriemia que estén en hemodiálisis o pacientes que hayan recibido recientemente terapia con inmunoglobulinas humanas. Entonces, tiene sus limitaciones, ¿sí? Hay que saber pedir las cosas con pincitas, ¿no? El galactomanán lo pedimos con frecuencia. El galactomanán no es exclusivo, es lo mismo, es otro antígeno que es constitutivo de la pared celular del hongo, pero el galactomanán no es exclusivo de Aspergillus. Lo pedimos para Aspergillus, pero, por ejemplo, para que no se les olvide, el antígeno urinario histoplasma también es galactomanán. ¿Sí? Entonces, no es exclusivo de un solo hongo. Entonces, nosotros lo utilizamos en Aspergillus. Desde hace muchos años hay evidencia de su utilidad. Ya les dije que un galactomanán positivo no es diagnóstico definitivo, ¿sí? Nos da diagnóstico probable. Entonces, pero sirve mucho. Si usted toma el galactomanán sérico, se puede tomar en el lavado y se puede tomar en líquido cefalorraquídeo. Entonces, se tienen puntos de corte. El que más, digamos, se ha comercializado, o el primero que hizo estudios, es de una marca que se llama Platelia, y en base a eso, pues se han dado los estudios de sensibilidad y especificidad. Entonces, digamos que las pruebas de galactomanán en suero, en el contexto de aspergilosis invasiva, la sensibilidad va a ser entre del 38% cuando se toman en suero versus 76% cuando se toman en BAT. Y la especificidad va a ser muy pareja para ambos tipos de muestras, 87 y 81. ¿Qué pasa? Lo mismo que hablamos el otro día de la interpretación de las pruebas en cuanto a sensibilidad y especificidad. La sensibilidad no es buena. No es buena, es muy mala, ¿sí? Pero la especificidad es buena. Puede alcanzar el 87%, o sea, casi el 90%. Quiere decir, la traducción, que un resultado negativo definitivamente no nos descarta la enfermedad. ¿Listo? Entonces, esa sería la gran limitación del galactomanán. Si tienes un paciente como este señor VIH o un paciente con un trasplante muy reciente que está severamente inmunosuprimido, trasplante de médula ósea, quimioterapia, y le aparece una lesión pulmonar típica de Aspergillus, con un galactomanán sérico negativo, eso no descarta que tenga la infección. La puede tener tranquilamente. ¿Listo? Y ahí hay que iniciarle el tratamiento, que es voriconazol, de primera línea. ¿Listo? Y seguir buscándolo. Y seguir buscándolo. ¿Listo? Y el otro antígeno, que sería el antígeno de cripto, que también lo pedimos con mucha frecuencia en suero y líquido cefalorraquídeo, aquí sí cambia la cosa. La sensibilidad es del 98% y la especificidad puede llegar hasta el 100%. El antígeno de cripto es muy bueno. Sí, o sea, si te sale, o sea, si tiene la probabilidad de que pierda de 2 de 100 pacientes, básicamente. Es muy bueno, pero siempre y cuando el paciente esté sintomático. ¿Sí? O sea, que un paciente con VIH, cefalea, ahí, porque ahí es donde se evalúa. ¿Listo? Uno pone el antígeno de cripto a todo el mundo. ¿Ok? De tener eso en claro, ¿no? En Cándida se han desarrollado unas técnicas que todavía no están muy disponibles, porque el rendimiento de los hemocultivos, que es lo que preocupa, por ejemplo, en el señor que está en la UCI, que ahora tiene una endocarditis, ¿qué tal que la endocarditis sea fúngica, por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, el rendimiento de los hemocultivos en general es del 50%. ¿Sí? O sea, no es un rendimiento apropiado para detectar la infección. Entonces se han desarrollado plataformas, por ejemplo, este se llama el T2 Candida, que el T2 Candida, usted toma una muestra de sangre total, la pone en el dispositivo, lo mete en la plataforma, y la plataforma lo que hace es que lisa las células de la levadura por estrés mecánico,
amplifica el ADN ribosomal y hay unas partículas que se van a adherir a esa amplificación del material genético, y eso está en un medio de agua. Por medio de una secuencia T2 de resonancia, se van a ver unos cambios, ¿sí? Una alteración en ese medio acuoso, y eso va a detectar rápidamente que en esa muestra de sangre hay cándida. ¿Listo? Entonces, el resultado se va a reportar como positivo o negativo, y tiene la capacidad de detectar albicans tropicalis, parapsilosis, cruceis y glabrata en menos de 5 horas. ¿Sí? Con 1 a 3 células que estén por ahí, ya es capaz de hacer la detección positivo o negativo con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 99%. O sea, es muy bueno para los pacientes que uno sospeche que tienen candidemia. ¿Sí? Bueno. Entonces, las pruebas de PCR tienen un problema. Les traje esto. Hay muchas formas de hacer pruebas de PCR, de amplificación de ácidos nucleicos, pero el problema de las pruebas de PCR en muchos hongos es que no están estandarizadas, ¿sí? No es como las pruebas de PCR de tuberculosis comerciales, que ya se sabe lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, y es así, ¿sí? Acá en hongos hay muchas formas de hacerlo, pero no son estandarizadas. Es decir, un laboratorio pronto la hace de una manera, el otro laboratorio lo hace de otra manera, entonces ahí los resultados no son equiparables. ¿Listo? Esa es como la gran limitación de las pruebas de PCR para detección de hongos. ¿Sí? Todavía falta más en ese aspecto. De hecho, cuando ustedes hacen un panel molecular, que es una prueba de PCR del cefalorraquídeo, la capacidad de detección de cripto es mucho menor que si ustedes le hacen la detección del antígeno. Es decir, no es confiable. O sea, si tú a un paciente con VIH, síntomas meningios, le haces un Finland Rai y te sale cripto negativo, tú no te puedes quedar tranquilo. Es mejor hacerle el antígeno, porque el antígeno tiene 98% de probabilidad de que lo capte. ¿Sí? Este baja a 70%. Entonces, las pruebas moleculares todavía en este aspecto falta más estandarización un poco. ¿Listo? Y el tema del antifungigrama no es tanto como en bacterias, porque en bacterias ustedes pueden seguir como unos algoritmos, ustedes dicen, ay, bueno, listo, entonces si es resistente a ampicilva, entonces una IRT, si ese faso es una blea, y si esa estresiona resistente a astronine es blend, y sí, y ustedes siguen como ese algoritmo mental en gran negativo y en gran positivo si es áureo, entonces si es resistente a oxas y tal, listo. Aquí en hongos no pasa eso, ¿ok? Dos razones importantes. Antifungigramas en MOS es muy complicado. ¿Eso? Antifungigramas en levaduras sí los vemos, que es lo que normalmente nos reportan. Pero en MOS, ver un antifungigrama de Aspergillus, no sé qué cosa, yo no lo he visto. ¿Eso? Yo no lo he visto. En levaduras sí, pero en MOS no es fácil. Entonces sí lo hacen, pero la técnica para hacerlo es microdilución en calcio. ¿Sí? Tienen que poner diferentes concentraciones de antifúngicos con unas muestras estandarizadas del moho que se va a estudiar, se pone en cada pocillo y de esa manera se miran los cambios, las reacciones o el efecto que está teniendo el antifúngico sobre la levadura, sobre el moho, si está creciendo o si se inhibió el crecimiento, y ahí se dan los reportes de micro. Técnicamente es más complejo, ¿sí? Porque hay que tener un cultivo, porque ese cultivo hay que procesar esa muestra, porque esa muestra tiene que procesarse en esa microdilución. Es complejo, es complejo. Entonces, con levaduras es más fácil. ¿Sí? De que hay que saber las resistencias intrínsecas. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro, porque, o si no tengan la tablita, yo siempre cargo mi tablita de resistencias intrínsecas acá en el bolsillo. Un poco tonto. ¿Sí? Hay que tenerlo claro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en estas levaduras, acuérdense, si tienen dudas, pregunten, pero acuérdense que las levaduras son las que son redonditas, las que tienen micelios. Los mohos
son los otros, los que crecen, que son filamentosos, que tienen hifa, ¿listo? Bueno. Entonces las levaduras, por ejemplo, todas las especies de cándida, por ejemplo, uno no espera que albicans sea resistente a nada. ¿Sí? Ese es el patrón de ella. Uno no espera que albicans sea resistente a nada. Ya uno mira glabrata y glabrata puede tener una resistencia a fluco. Ya uno mira Crusei y Crusei es resistente a fluco y a flucitocina. Tropicalis, el mismo espectro de albicans. Parapsilosis ya tiene una resistencia intermedia a las equinocandinas. Lusitanie tiene una resistencia intermedia a anfotericina B y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, en esta revisión, bueno, cripto, que es una levadura, es resistente a las equinocandinas, lo habíamos hablado. Trichosporum, que es esta levadura que nos está generando problemitas, nos generó problemas hace un tiempo. Trichosporum uno espera que sea resistente a fluco, resistente a anfo-B, resistente a equinocandinas y resistente a flucitocina, y que tengan los azoles diferentes a fluco una actividad buena sobre Trichosporum. Sin embargo, pues Trichosporum tiene muchas especies. Entonces hay unas que puede variar de acuerdo a especie. ¿Listo? Es como tener esa tabla, más o menos saber cómo afrontar lo que nos están mostrando. Esto es otra tabla ya con MOS de importancia clínica. Entonces, yo les comenté que Aspergillus, afortunadamente, la especie Fumigati es la más común, ¿sí? Porque tiene una mayor adaptación a la temperatura del ser humano. Sin embargo, pueden haber infecciones por otras especies de Aspergillus y el tratamiento inicial o de primera línea para una infección por Aspergillus, que es voriconazol, con estas otras especies se pierde. Por ejemplo, Aspergillus lentulus no tiene anfotericina B y tribori no tienen actividad. ¿Sí? Saber eso, ¿sí? Saber eso. Yo sé que eso no se lo va a aprender de memoria, pero sí tener en cuenta que de acuerdo a la especie hay resistencias intrínsecas y va a ser mucho más difícil el tratamiento, ¿sí? Con Fusarium, por ejemplo, que es más común y se encuentran en pacientes inmunocomprometidos, la resistencia puede ser intermedia a todos. Y los mucorales, el tratamiento de elección de los mucorales va a ser anfotericina B y ahora también vamos a poner de tratamiento casi que al mismo nivel de anfo B y sabuconazol. ¿Listo? Entonces se complican las cosas con los mohos. Y esto es lo que yo les estaba explicando ahora. Entonces, lo que está en colores acá arriba es cómo se hace, básicamente, o lo que yo vi de cómo se hacen las técnicas de microdilución en caldo, así con esos colorcitos, se ponen diferentes concentraciones de los antifúngicos y se ponen muestras estandarizadas del cultivo procesado del moho y se mide hasta dónde hay actividad o crecimiento del moho y ahí se da un valor en mix para establecer susceptibilidad o resistencia de esa cepa que se está estudiando. Yo conocí esta, la de colores, yo la de Bruker no la conocí, pero básicamente es el mismo fundamento. Hay otros como los e-tests, igual que los e-tests que se hacen para las bacterias, que pueden evaluar diferentes antifúngicos y otras pruebas basadas en agar. Entonces, digamos que esto para técnicamente complejo. También los puntos de corte de la interpretación del antibiograma de acuerdo a los puntos de corte. CLCI, que es los estadounidenses, dan puntos de corte para levaduras. CLSI no se mete con hongos, solo con levaduras. ¿Listo? Entonces nos dan puntos de corte para equinocandinas, fluconazol y voriconazol. De la nueva equinocandina que se llama resafungina, que en teoría tiene una actividad muy buena contra las levaduras. Sin embargo, cuando uno mira EUCAST, que son los europeos, EUCAST sí se atreven
no solo a dar puntos de corte para levaduras, sino también para moho. Pero los puntos digamos que las pruebas de UCAS para moho se quedan en Aspergillus. ¿Listo? Es lo que ellos nos dan recomendaciones en cuanto a los puntos en diferentes especies de Aspergillus, digamos las más comunes. En este orden de ideas, la interpretación va a depender entonces de que conozcamos lo que se espera de resistencia del patógeno y dar una terapia apropiada y un diagnóstico rápido. Entonces, aquí tengo este caso. Esto es una paciente diabética con cardiopatía isquémica, obesa, que fue llevada a cirugía de revascularización miocárdica. Y esta señora hace una ISO, inicialmente fue una ISO superficial en el esternón, que posteriormente evoluciona a una ISO órgano-espacio, o sea, hizo una mediastinitis. Múltiples bacterias identificadas en las colecciones, múltiples esquemas de tratamiento, poca mejoría, y en uno de los cultivos de pared torácica encontraron un aislamiento de Candida glabrata con resistencia intermedia a caspofungina y Candida parapsilosis resistente a fluconazol. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se aborda eso? ¿Cómo creerían ustedes? Ya la señora tiene una ISO, ¿sí? Punto. Le habrán diagnosticado varias bacterias, señora llevaba ya más de 40 días hospitalizada después de la revascularización. Y sale esto ahora, no mejora, sigue una secreción rara, sigue el tórax ahí, el esternón como medio inestable, y sale esto. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué harían ustedes? Obviamente ustedes no, yo llamo al doctor. No, pero ¿qué harían? O sea, ¿cómo lo piensan con lo que hemos hablado? Tiene dos especies de cándida diferentes, una parapsilosis y una glabrata. La glabrata es intermedia a caspo, ¿sí? Y la parapsilosis es sensible a caspo, pero resistente a fluco. Listo. Entonces, aquí va la cosa. A mí, ¿quién me dice que el esternón no está infectado? ¿Sí? Pero se le tomó. Ahí decía secreción de pared torácica. Ya se habían pasado las bacterias. Ya había recibido múltiples esquemas de antibióticos. La señora no seguía como muy bien. Una secreción rara y aparece esto. Entonces, a mí, ¿quién me dice que el hueso del esternón no está infectado? Es muy probable que sí esté infectado. No, pues, es muy probable. Anfo B es una opción, ¿sí? Suponiendo que esto le hubiera salido a ustedes en sangre. ¿Cuál es el problema? Que el tratamiento de la osteomielitis fúngica dura al menos 6 meses, no 42 días, como las bacterianas. Al menos 6 meses. O sea, tú le vas a poner Anfo B 6 meses a una señora. Es un problema muy serio, ¿verdad? Que aparentemente perdimos flujo. Y el problema es que, pucha, caspo me salió intermedia. Fue un problema muy serio. Nos tocó pedir asesoría y va otro problema. Como se dan cuenta, cuando uno recibe una prueba de estas, uno tiene que ver cómo se hizo. Y acá te están diciendo, se hizo por una muestra automatizada en una plataforma que se llama Byte, que es la misma que está aquí. Y es muy bueno, es de Biomed. Sin embargo, cuando evalúan resultados del automatizado versus el normal, el cultivo normal, varía el rendimiento de acuerdo a la especie. ¿Sí? O sea, no va a ser 100% confiable el rendimiento
de acuerdo a la especie aislada o detectada en el aparato. Entonces, acá lo que hicimos fue ponerle caspofungina, confiando que la interpretación de caspo en esta especie de glaurata no era tan fiable, ¿sí? Que micafungina nos da sensible, entonces acá el manejo se hizo con caspofungina, ¿listo? Que obviamente también es mucho tiempo, pero la paciente no estaba bien, la evolución no iba por buen camino, ¿listo? Ok, el tema es que en el caso en particular del señor del Trichosporum, ese germen en particular no hay casi literatura, ¿sí? Ahí toca hacer, eso se llama terapia de salvamento, lo que tú dices. Eso se llama terapia de salvamento, o sea, porque no tiene 3 urocultivos positivos con eso, no hay mucha literatura que nos informe en particular de eso, y nos queda esa opción. En Mucor, por ejemplo, tú arrancas anfotericina a dosis altísimas y el paciente no mejora. Mucor, la evolución es muy rápida y muy mala. Entonces tú dices, voy a usar terapia de salvamento y voy a poner isavuconazol, ¿sí? Eso también pasa en algunos aspergillus, ¿no? Que Bori no va bien, entonces haces Borianfo o eso, o sea, terapia de salvamento. En este caso lo que dijimos fue, bueno, la señora está como muy maluca, pongámosle caspo, miremos cómo va y se toman cultivos nuevamente y miramos a ver qué opción de un azol le podríamos dar para que la paciente pueda continuar el tratamiento ambulatorio. Era una señora de otro país, pero muy complicada la cosa. Bueno, perdón, este es otro. Este sí es muy raro. En este otro sitio, lo mismo. Es un señor con un pie diabético que ya llevaba pues múltiples esquemas de tratamiento antibiótico, no se quería operar, no se quería amputar, tenía exposición ósea, el talón, sí, o sea, tenía osteomielitis pues ya visible, pero entonces en una de esas intervenciones le toman muestras, y en vez de crecer bacterias o las bacterias que ya le habían crecido previamente, ahora le crece Candida albicans en el talón izquierdo. ¿Listo? Cuando revisa uno el caso, uno dice, le pusieron, pues ya viene con el tratamiento antibiótico y le ponen fluconazol. ¿Listo? Y aquí pasa lo mismo. Entonces, miren, en este sitio también usan Vytec. Y sale que anfotericina resistente. Cuando les mostré que uno no espera que albicans... Exacto. O sea, uno no espera eso. Opción 1 no es albicans. Es otra. No lo identificó bien. Opción 2 es un error gravísimo de la tarjeta del aparato. O sea, pero entonces uno tiene que hacer el análisis de qué está pasando. Entonces, ahí cuál fue la recomendación. Porque lo interpretaron como lo que dice ahí, cultivo de secreción. Si el tipo tiene el hueso expuesto, ¿qué te hace pensar que no tiene una osteomielitis por eso? ¿Qué te hace pensar que no? No, eso creció ahí. Lo llevaron al lavado, le tomaron una muestra, tiene el hueso expuesto. ¿Qué te hace pensar que no está en el hueso? Nuevamente, el tratamiento no es ni una semana, ni 2, ni 3, son 6 meses mínimo. Tú le quitas el tratamiento de acuerdo a la evolución y que los reactantes de fase aguda estén bajos. Un paciente con una osteomielitis en general y que constantemente esté con PCR o BCG elevada, pues sigue con la actividad de la enfermedad. Eso. Acá fue
nos tocó ponerle fluco, de acuerdo al perfil que nos mostró esto, y extender el tratamiento por 6 meses, que afortunadamente fluco lo hay oral. Acá lo que se debió hacer es la muestra, mandarla a procesar por otra plataforma, como por ejemplo MALDI-TOF. Y es probable que MALDI nos hubiera dicho, sí es cándida, pero no Albicans. Porque MALDI se basa en proteómica. O sea, es muy preciso en la identificación. Ahora hay cosas nuevas que están haciendo con MALDI para también susceptibilidad. Es decir, hacer técnicas en base a proteómica para dar una interpretación de susceptibilidad antifúngica. ¿Listo? Pero esto, lo que les estoy mostrando es la complejidad en la interpretación o las dudas que deja la interpretación de estos aislamientos. En general, ¿qué se recomienda entonces sobre todo para los pacientes que estén críticamente enfermos o los grupos de riesgo que hablábamos? En UCIs, donde hay unas altas tasas de enfermedad fúngica invasora, hablando de 15%, o sea, una tasa importante, donde la levadura predominante siempre va a ser cándida y sus especies en un 90%, el resto aspergillus. Lo que se busca es tomar las muestras rápidas, utilizar las estrategias multimodales, tener un diagnóstico temprano y con lo cual, una vez uno logra el diagnóstico, puede ajustar el espectro del antifúngico de acuerdo a lo que tuvo. ¿Sí? Muy probablemente, cuando un paciente tiene una sospecha de algo grave, lo primero que van a hacer en la UCI es ponerle anfotericina B. Si ya tú tienes una identificación y encuentras un perfil de susceptibilidad adecuado, pues puedes ponerle fluco. ¿Sí? Y das la terapia apropiada. Eso sería como lo que se busca en este tipo de intervenciones. ¿Preguntas, señoritas? Claro. Bueno, fluco, bori, itra, posa, isavuconazol. Los azoles son orales, y la flucitocina también es oral. Son los que tenemos en esa presentación. Entonces, digamos que la idea es que es difícil la interpretación. Hay lugares que están mucho más avanzados que Colombia. Es difícil. Que no nos podemos confiar de hemocultivos negativos, porque el rendimiento en cándida es 50%, pero no sabemos, por ejemplo, en tricopor, porque eso no se ha evaluado bien. O sea, a menos. Tener mucho cuidado con la interpretación y ajustar el tratamiento que sea lo más favorable para el paciente y el desenlace. ¿Listo? Hay 3 presentaciones comerciales aquí. ¿Listo? La de Soxicolato, que es la más viejita, complejo lipídico y liposomal. ¿Ok? Son las 3 presentaciones que hay. Gracias. De profilaxis para germanios oportunistas en pacientes con VIH, pero más enfocado a la gestión de riesgo. Entonces están conectados desde ahí, ¿cierto? VIH.
Arrancamos. Entonces, bueno, buenos días. Mi nombre es Lina María Castro Rojas y vamos a hablar de la profilaxis en población adulta con VIH para prevención de enfermedades por gérmenes oportunistas y digamos que el enfoque hacia gestión del riesgo. Entonces, digamos, me guié por la guía de práctica clínica colombiana. Ahí, como vemos, pues está, digamos, la tablita en donde nos va a colocar, digamos, según el germen que estamos pensando, los pues, antimicrobianos que vamos a utilizar. Entonces, vamos a empezar por los que nos mostraba para tuberculosis. Digamos que la indicación en este caso sería si el paciente tuviera una prueba de tuberculina positiva, un test, un GRA positivo, el contacto estrecho con algún paciente, digamos, confirmado para tuberculosis pulmonar o laringe. Y nos plantea dos esquemas. Primero, el de la isoniazida, administrada diariamente por 6 meses. Y el segundo es que se administra la isoniazida semanalmente por 3 meses, adicionando la rifampicina según el peso. Entonces vamos a hablar, digamos, detenidamente de cada uno de los medicamentos. Primero, pues la rifampicina sabemos que inhibe la ARN polimerasa y pues esto va a provocar que no se dé la síntesis del ARN y pues finalmente digamos que va a haber muerte celular porque no va a haber producción de proteína. El volumen de distribución de la rifampicina es alto, es de 1.6 litros por kilo. Su enlace a proteínas es del 89%, su metabolismo es hepático y la eliminación es renal. Entonces, pues digamos, son dos órganos a los que tenemos que estar haciéndole el control de sus funciones. Recordar, digamos, también, pues con la rifampicina es muy probable que encontremos pacientes con tinción naranja de los fluidos, digamos que pues eso no es tan grave, es más grave la afectación a nivel hepático renal y también pueden presentar dolor óseo y trombocitopenia, anemia y leucopenia. Con la sonecida, digamos que ya entra en forma de profármaco, se activa gracias a una catalasa bacteriana. Ella se une al NAT y que él es un cofactor de otra enzima, que es la enoil reductasa. Y pues la inhibe. Al inhibirla, va a inhibir la síntesis de ácidos micoicos, que son un componente esencial de la pared. Entonces daña su permeabilidad y finalmente muere la célula. El metabolismo de la sonecida es hepático. Allí él se va a acetilar por la N-acetiltransferasa a N-acetilisoniazida y se transforma, digamos, en dos metabolitos, el ácido isonicotínico y el monoacetilidracina. Este último es el que tiene mayor hepatotoxicidad porque forma, digamos, otro metabolito intermedio que es más reactivo cuando ya es hidroxilado por el CYP450. La eliminación de la isoniazida del 50 al 70% se excreta en orina en 24 horas, entonces también hay que mirar la función renal. Principalmente con la isoniazida vamos a encontrar interacciones como, digamos, muchísimas interacciones, pero principalmente con los anticoagulantes cumarínicos. Va a tener aumento de los niveles o concentración plasmática del anticoagulante. Con corticoides va a disminuir la concentración plasmática ya de la isoniazida. Con la fenitoína disminuye el metabolismo de la fenitoína. Con rifampicina, digamos que aquí es importante porque es el esquema que estamos dejando, va a aumentar la hepatotoxicidad y con anestésicos halogenados se potencia el efecto hepatotóxico que tiene la isoniazida. Ya vamos a empezar a hablar de histoplasmosis y criptococosis, digamos que los dejé juntos a los que tenían como los mismos medicamentos. Entonces, con la histoplasmosis vamos a encontrar que se administra itraconazol 200 miligramos día y en el caso de criptococosis, fluconazol, digamos como primera opción, y a dosis de 400 miligramos día y como segunda opción, ahí sí el itraconazol, pues en caso de que no podamos utilizar el fluco. Entonces, con el itraconazol teníamos que su mecanismo de acción es que inhibe la 14-desmetilasa. Es una enzima que convierte el anosterol a ergosterol. Entonces, pues también digamos que no va a tener esa adecuada formación ahí de la pared. Los átomos de nitrógeno del medicamento, del fármaco como tal, van a formar o se van a unir al sitio activo de la enzima, entonces no la dejan actuar. Con el itraconazol es importante tomar con la comida, ya que los alimentos van a promover que se dé, digamos, una mejor absorción del fármaco. Y también tener en cuenta que el pomelo puede afectar su absorción, entonces evitar darlo, digamos, combinados. Importante acá con el itraconazol, su farmacocinética no es lineal. Ella se va a acumular en plasma durante la
administración de dosis múltiples se va a demorar un poco en llegar al estado estacionario. El volumen de distribución es alto, de 10 litros por kilo. Su unión a proteínas es hasta el 99% y se metaboliza por el CYP3A4. Importante acá el hecho de que se metabolice por este CYP, como muchos fármacos, es que va a tener muchas interacciones. Muchísimas de tipo X, dejé, digamos, aquellos medicamentos que vamos a utilizar más, sobre todo, digamos, en la práctica diaria o con este tipo de pacientes. Entonces tenemos que con la lovastatina puede aumentarse la concentración plasmática de la estatina. Con la isoniazida disminuye la concentración plasmática del itraconazol. Con el ifavirenz disminuye la concentración plasmática del itraconazol también. Con el alprazolam y la tamsuglosina va a aumentar la concentración plasmática, digamos, de cada uno de ellos dos. Con el fluconazol, pues tenemos que se une al único átomo de hierro que tiene, digamos, en su grupo hemo la enzima la anosterol desmetilasa. Y finalmente sucede lo mismo, digamos, no se forma el ergosterol. Las cápsulas, digamos, del fluconazol van a tener lactosa. Entonces no se va a administrar a pacientes que tengan una intolerancia a la galactosa, que tengan déficit de la enzima lactasa o mala absorción de galactosa. Y la forma en polvo incluye sacarosa. Entonces, no debe administrarse a pacientes en los que se ha diagnosticado una mala absorción de fructosa, de galactosa y que también tengan un déficit en la enzima sacarasa isomaltasa. La penetración, digamos, del fluconazol es, digamos, muy buena a la mayoría de tejidos o de fluidos corporales. Él se va a encontrar en altas concentraciones en el estrato córneo. En líquido cefalorraquídeo su concentración es del 80% comparándolo con el de la concentración plasmática y la unión a proteínas es de un 11 a 12%. Su eliminación es renal, entonces pues hay que mirar o estar pendientes de la función renal y el fluconazol es un inhibidor de varios citocromos, del CYP12-9, del CYP3A4 y del CYP12-19. Eso debe determinar que también tiene muchísimas interacciones de tipo X. Y digamos que principalmente las que más utilizamos vamos a encontrar con el voriconazol y la domperidona, puede aumentar el riesgo de que se prolongue el QT corregido. Con la iboradina y el bosentan va a aumentar la concentración plasmática de estos dos. En los casos de toxoplasmosis y neumocistosis, pues vamos a tener el trimetoprim sulfa. Y pues acá vamos a encontrar dos, digamos, fármacos. Entonces tenemos que el trimetoprim, él inhibe la enzima reductasa de deshidrofolato y finalmente inhibe la síntesis del ácido tetrahidrofólico. Con el caso del sulfametoxazol, inhibe la síntesis del ácido deshidrofólico a partir del ácido aminobenzoico. Es decir, digamos, finalmente vamos a tener una inhibición de la formación de ácido fólico. Entonces, digamos que por esto es importante en los pacientes que están con el medicamento suplementar también el ácido fólico para evitar que presenten citopenias, que es como el efecto, digamos, que se va a encontrar más comúnmente. Y encontré, digamos, un artículo en donde proponían digamos, unas siglas para recordar más fácil los efectos secundarios que puede tener. Entonces, realmente, digamos que completo era no risky, pero en esa I decían cómo plantear otras alternativas. Entonces, realmente lo quité. Entonces, dejé solamente no risk. Entonces, en N, pues vamos a tener efectos neurológicos, la depresión del sistema nervioso central también van a poder presentar confusiones. En la O vamos a tener, pues, digamos, dificultades en el transporte del oxígeno por la discrasia sanguínea que pueda presentar. Vamos a presentar en la T lo que sería una necrólisis epidérmica tóxica. En la R, la toxicidad, digamos, ya hablando de algo teratogénico. En la I serían, digamos, múltiples interacciones con otras sulfonilorias, con el repalagnide, con la warfarina y el metotrexate. Y vamos a presentar en la S hipoglicemia. Y también nos puede presentar hipercalemia. Tenemos que el trimetoprim, su metabolismo se hace por el CYP2C9 y el CYP3A4. También va a tener muchas interacciones. Entonces, pues, digamos, también por su metabolismo hepático, pues vigilar la función hepática. La eliminación también se da en orina, también vigilar la función renal. Con el sulfametoxazol, él, digamos, tiene como 3 fases de su metabolismo. Entonces, primero se acetila por la N-acetiltransferasa en el nitrógeno número 4. Luego se oxida en el carbono 5, también en el nitrógeno 4. Esta, digamos, reacción es catalizada por el CYP12-9. Y la tercera sería una glucuronidación en el nitrógeno 4. La eliminación se da por filtración glomerular y secreción tubular. Entonces, siempre recordar también mirar la función renal.
Tenemos varias interacciones de tipo X, principalmente con la procaína. Tenemos que puede disminuir el efecto, digamos, farmacológico del trimetropinsulfa con el ceftriaxona y el metronidazol, pero pues en aquellas formas que contengan propilenglicol aumenta el efecto tóxico de este. En el caso del pues, del complejo Mycobacterium avium, vamos a tener la acitromicina como primera opción. Tenemos que ella pues se une a la subunidad 50S del ribosoma en su sitio 23S e impide que se dé la transcriptación a translocación de esa síntesis de proteínas. Tenemos que el metabolismo de la acitromicina es hepático, su eliminación es renal, entonces se deben vigilar la función de ambos órganos. Y también tenemos, digamos, varias interacciones de tipo X, principalmente con la domperidona, puede aumentar el QT corregido y también con el levocotonazol también prolonga el QT. Y era eso. Creo que estamos solo nosotros. Muchas gracias a las personas que se conectaron.